Hola alumnos, buenas tardes. Vamos a hacer el problema 4 de la ayudantía de mecánica de fluido, o sea, el problema 3, que se trata sobre hidroestática y tiene un ejercicio de estabilidad. Empecemos. Suponga que para un cubo de arista A, densidad 0,8 que flota en el agua, se coloca sobre él aceite de densidad 0,7, de manera que todo el cubo queda sumergido bajo el aceite flotando entre la interfase del agua y el aceite, como se ve aquí en el dibujo. Calcule la parte de la altura del cubo que queda sumergido en cada uno de los líquidos. Entonces acá hice el dibujo del aceite y el agua, para que se vea bien. Entonces esta distancia que es la distancia que está sobre el agua, la vamos a llamar X. Entonces antes de todo esto, vamos a ver qué pasa en el punto A y en el B. El punto A tiene una presión A, que está asociada a una fuerza partida en un área, ¿verdad? Esa fuerza está asociada a todo el peso del aceite que está sobre ella. Entonces podríamos ponerlo de esta forma. Es un peso, que es una fuerza, de aceite en un área A. ¿Cuál es el peso? El peso es la masa por la aceleración. La masa de esto sería la densidad del aceite por su volumen, que sería un área, por la altura, que en este caso es V, por la gravedad, que es la aceleración. Y esto dividido en el área. Entonces ahí tenemos la presión en A. Entonces aquí uno se echa las áreas y quedaría la presión. La presión en A podemos ver que es la misma columna de agua que está en este punto, en este y en este. Todos tienen la misma distancia, por lo tanto la misma cantidad de agua sobre ellas. ¿Qué pasa en el punto B? El punto B tiene una fuerza en V sobre un área, ¿verdad? Y esa fuerza corresponde a todo el peso de la columna que está sobre ella. Esta columna es una parte formada por aceite y otra por agua. Entonces aquí la vamos a pintar aceite y una parte con agua. La parte del aceite mide V más X y la parte de agua mide A menos X. Partido en área. Entonces el peso de esta columna sería el volumen del el peso de la parte de aceite, que sería altura V más X por área por su densidad, más el peso del aceite por G más el peso del agua, que sería altura A menos X por el área por la densidad del agua por la gravedad. Dividido en el área. Ahí tenemos la presión en B. Entonces la presión en B es la misma que en este punto, que en este, que en este, que en este y en toda esta isobara. Estas son isobaras. Por lo tanto, nos pedían en A calcular la parte de la altura del cubo que queda sumergida. Tengo que encontrar un equilibrio. Sabemos que el agua actúa con presión en todos los sentidos igual, porque se deforma perfectamente. Entonces si vemos el cubo, la presión que está sobre, la presión que está aquí arriba, ¿cómo actúa? Actúa perpendicularmente y es una presión A, que está a altura B. Entonces aquí es toda igual. En este mismo punto la presión sigue siendo PA y en este otro punto PBA. Entonces estas se cancelan. Aquí abajo estamos a la altura del punto B. Entonces hay una presión B aquí. Y aquí también hay una presión B. Entonces todas estas se cancelan.
presiones horizontales en este caso se anulan entre sí. Y aquí abajo tenemos otra presión B, porque estamos a la misma altura. Presión B. Entonces tenemos que las fuerzas horizontales se fueron y nos quedan solo las presiones verticales. Sabemos bien que la fuerza es igual a la presión por el área. Entonces la fuerza, en este caso, va a estar dado por lo positivo menos lo negativo. Lo positivo sería la presión en B por el área de abajo menos la presión en A por el área que es la misma. Ya habíamos calculado la presión en B, que es esto que está aquí arriba. Ustedes ojalá puedan ir con un cuaderno copiando y pegando todo esto. O sea, transcribiendo todo. Copy. No, su cuaderno no van a poder hacer este copy-paste, pero igual pueden pausar el video. Por A menos la presión en A por el área A. La presión en A, que sería rho G, rho BG. Se van las áreas y nos queda la fuerza resultante, que es una vertical. Entonces despejamos un poco la fuerza resultante. Aquí vamos a despejar unos términos y nos queda, reagrupando, nos quedaría fuerza, fuerzas por X A rho del aceite por la gravedad más el área A menos X por el agua G. Entonces aquí podemos observar que esta componente que está acá, que es XA, es lo mismo que el volumen que está en el aceite, que tiene, perdón, X, y este volumen que tenemos acá es el que está sumergido en el agua. ¿Se fijan? A menos X. Entonces, el volumen desplazado por el aceite por la gravedad más el volumen desplazado por el agua por la gravedad. Así de fácil. La fuerza resultante. Fuerza resultante. Para que no se confundan. Listo. Entonces, ¿cómo encontramos la X en el fondo? Necesitamos igualar esto a algo. Como está en equilibrio, esta fuerza que calculamos, la fuerza resultante, que en verdad es el empuje, es lo mismo que el empuje, se llama empuje. El empuje tiene que ser igual al peso. Y el peso, bueno, simplemente es el volumen por la densidad por la gravedad. Y el volumen es el área es de arista A, entonces A al cubo por la densidad, que es 0,8 por la gravedad. El empuje, que lo tenemos acá arriba, entonces hacemos la igualdad. Y esto que tenemos acá arriba, entonces tenemos el empuje, lo calculamos antes, que es X por el área, que es A cuadrado, rho del aceite valía 0,7, gravedad más A cuadrado por A menos X por WB, que es 1, por la gravedad igual al peso. 0,8 G.
Entonces acá podemos sacar las gravedades, simplificar los A, dividir todo en 0,8, pasar la X para otro lado, perdón, y despejar X, que nos queda que es 0,67A. Perfecto, entonces tenemos que 0,67A está en contacto con el aceite. Y 1 menos eso, que sería 0,33 creo. Sí. A está en contacto con el agua. Entonces vámonos a la B. Haga un análisis cualitativo del comportamiento del cubo frente al vuelco e indique si en estas condiciones es más o menos igualmente estable que el caso en donde el cubo flota en agua sin aceite. Entonces nos piden comparar la situación del cubo flotando sin aceite y con aceite. Antes de esto vamos a hacer un pequeño repaso de estabilidad. Se supone que, no sé si han visto ya los ejercicios de estabilidad, pero vamos a hacer un repaso bien rápido para que entiendan bien esta cuestión. Tenemos un cubo que tiene un centro de gravedad G, que es donde actúa el peso, W. Y dependiendo de dónde esté, hasta dónde esté hundido, si está hundido acá, vamos a tener un centro de carena, que es el centro de gravedad del volumen sumergido, que le vamos a poner C. Y ahí actúa el empuje. Entonces, esta distancia entre G y C, ¿sí?, es la distancia que nosotros denominamos CG, que nos sirve que después las calculamos. Entonces, estos son los dos puntos importantes, no hay más puntos. Sin embargo, cuando lo movemos un poco, cuando lo desestabilizamos, cuando esto tiene un movimiento, el centro de gravedad sigue donde mismo. Este centro de gravedad sigue estando al medio del cubo. Ya, este cubo lo giramos en torno a este punto que se llamará O0, punto donde uno gira, es el eje 0, ¿ya? El punto O. Entonces, antiguamente, si nosotros mirábamos acá, antiguamente el centro de gravedad estaba acá y el centro de carena estaba acá. Pero ahora nos quedó acá. El centro de carena nos quedó ahí. Los antiguos, estos no son los originales. El centro de gravedad sigue ahí. Pero el centro de carena no es este. Este es como una proyección de donde está, respecto a donde estaba el antiguo. Porque este es el antiguo y el antiguo se movió hasta acá. No es que el centro de carena esté ahí ahora. El centro de carena va a haber que calcularlo y depende de este volumen. Porque acuérdense que el centro de carena es el centro de masa de volumen sumergido. Entonces, imagínense que está por acá, el centro de carena. Centro de carena. Voy a poner con una... No, perdón. Centro de carena del volumen movido. Este centro de carena, su proyección, uno lo proyecta y va a chocar con el eje antiguo del CG. Esto tienen que verlo con mucha atención. Este es el eje antiguo del CG, ¿verdad? Este C no existe, es donde estaba el antiguo, ¿no? Es como que tú agarráis este dibujo, dijeras ya, vamos a dibujar acá, vamos a rayar el cubo, vamos a decir, aquí estaba el G y aquí está el C, lo movimos y nos quedaron ahí, aquí arriba. Entonces, nos quedaron ahí arriba. Donde choca la proyección vertical del nuevo centro de carena, que es donde se aplica la fuerza en el movimiento, el empuje. Con esto se llama metacentro. Este es el metacentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se aplica el empuje? El empuje se sigue aplicando en el centro de gravedad.
empuje. O sea, perdón, el peso. El peso sigue aplicándose en el mismo punto que el centro de gravedad. Pero el empuje ahora se aplica en otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Si esta distancia que está acá, que es cm, esta distancia, cm, es más grande, es más chica que esta distancia que está acá entre C y G, CG, si CM es más chico que CG, miren qué pasa. Esta fuerza le gana el torque al peso. El empuje tiene un brazo más largo que el peso. Y como son iguales, el momento va a hacer que esta cuestión gire. Porque este brazo que está acá es más grande que este. Veamos el caso donde esto es inestable. Si fuera estable, mira, veamos, voy a poner esto para que quede más bonito. Si fuera estable, y aquí teníamos el centro G después del movimiento, que es el mismo. Acá tenemos el centro de carena antiguo después del movimiento. Resulta que movimos esta cuestión respecto aquí. Este es el punto O. Aquí estaban antiguamente puestos los... miércoles. Entonces resulta que nuestro centro de carena está acá. Ahora, imagínense que está acá. Este es nuestro centro de carena. Entonces el empuje aplica aquí en el movimiento. El peso aplica aquí. Este es el peso. Entonces el torque respecto al el torque que hace el peso, que sería este brazo por la fuerza, es más grande que el torque que hace el empuje, porque este brazo es más corto. Entonces el peso va a obligar a que esto se mueva al equilibrio, allá. Y por eso nacen, aquí está el metacentro, metacentro. Entonces la distancia que tenemos entre el centro de carena antiguo y el metacentro, CM, es más grande a CG. Entonces si CM es más grande, a CG, tenemos que esta cuestión va a volver a su posición inicial. El torque que hace el peso va a obligar a que vuelva a donde estaba. Entonces, si lo entienden así, ahí uno al tiro entiende que es CM, que es CG. CM y CG no tienen ningún significado muy teórico ni nada, no significan nada. Aquí lo único que significan es el centro de carena, el metacentro y el centro de gravedad. CM son distancias que nos ayudan a ver qué está pasando con los torques. Eso es nomás. CM y CG nos ayudan a ver si es que el torque del peso es más grande o el torque del empuje es más grande. Y dependiendo de qué torque es más grande, va a estar inestable o estable. Entonces esto es estable. Ya, entonces hagamos el ejercicio. Primero que todo, calculemos X sin aceite. X sin aceite sería... No va a atacar ahora. El peso, W tiene que ser igual a la fuerza, o sea, sí, al empuje. El peso sigue siendo el mismo, que sería A al cubo 0,8
la gravedad y el empuje, no tenemos aceite. Así que va a ser solamente el área por el volumen sumergido. La distancia sumergida es A menos X. Y 1, que es la densidad del agua, por la gravedad. Despejamos X y nos queda que X es igual a 0,2 A. Con aceite. Ya sabíamos que X es 0,67 A. Entonces sabemos qué tan hundidos están los dos casos. Entonces calculemos CM y CG para cada uno. CM es el momento de inercia respecto al ángulo de giro. Partiendo del volumen sumergido. La derivación de esta ecuación igual es bien larga y les recomiendo que vayan a verla al libro de Bonifacio. A al cubo, el momento de inercia A al cubo por al cuadrado partido en 12. Esta es la inercia de un rectángulo, que es muy simple. Y partido en 1 por el volumen sumergido, que sería A al cubo cuadrado por la parte sumergida, que sería A menos X. Y tenemos que CG, que es la distancia entre gravedad y el centro de carena, como es un rectángulo también es muy fácil, que es A medio del centro de gravedad y el centro de carena es A menos X medio. Listo, entonces sin aceite, si X es igual a 0,2 A. Agua, este es el caso de agua, solo agua. O sea, con agua y aire, solo agua y aire. La distancia entre centro de carena y metacentro va a ser A partido en vamos a calcular, esto es A partido en volumen sumergido, que sería A normal a cuadrado partido 12 por 0,8. 12 por 0,8. Y esto nos daría 0,104 A. Porque, esperar, vamos a chequear esto. Con agua, esto es 0,8 A. Y espérenme un segundo, que me pusieron una galleta acá y me la voy a comer. Ya. Entonces sigamos. Esto era 0,8 y la distancia entre carena y centro de gravedad va a ser A medios menos A menos 0,5, 0,8 medios A. Y esto es 0,5 menos 0,4. Tenemos que CM es más grande que CG. Por lo tanto, es estable. El momento que genera el empuje es más grande que el momento que genera el peso cuando tú mueves el cuadrado. ¿Y qué pasa cuando está con aceite arriba, sin aire? X vale 0,67
A. Entonces CM va a ser, usando la fórmula que está aquí arriba, que se me olvidó simplificarla esta cuestión. Por eso me estoy aturdiendo un poco. Ya, entonces 1 partido en 12 por 1 menos 0,67, 0,33A. El volumen de carena es mucho más chico en este caso. Esto es una C. El volumen de carena con aceite disminuye demasiado. Eso le va a afectar mucho la estabilidad, porque va a hacer que el empuje se mueva más. Centro, metacentro, esto es igual a 0,33 por 12, 1 dividido en answer. 12 por 0,33. 0,252 A. Y la distancia entre el centro de carena y el centro de gravedad es A medios también, menos 0,33 A partido en 2. 0,33 dividido en 2, 0,1 más o menos así como al ojo. 0,5 menos answer, 0,334. Y acá tenemos lo contrario, pues. Tenemos que la distancia entre el centro de carena y el centro de gravedad es más grande que la distancia entre el centro de carena y el metacentro. Entonces aquí el empuje le gana la batalla con el torque al peso. Entonces, inestable. Bueno, espero que hayan entendido todo bien y que no se me haya quedado nada. Cualquier duda pueden mandarme un mail. Eso. Saludos.